Concluye el G20 y concluye con grandes sorpresas. Por un lado, hemos visto cómo ha girado el centro de gravedad del poder mundial, de Occidente, particularmente de Estados Unidos, hacia el continente asiático, particularmente a China, que ahora tiene un competidor, adversario, rival, socio, amigo, India. India, con quien China históricamente no tiene buenas relaciones. Sin embargo, coyunturalmente, tanto China como la India se van haciendo pragmáticamente al lado de Rusia, al que se suponía que aplastarían allá en Bali, y que de pronto vimos que ni Rusia salió aplastado, ni Rusia salió aislado, como prometía Pedro Sánchez y como prometía también Olaf Scholz de Alemania. Por el contrario, en Rusia tienen la certeza de que por más que los otanistas se empeñaron en politizar el G20, porque llevaron ahí a Volodymyr Zelensky, alias Pelotudín Chilinsky, lo cierto es que no lo lograron. ¿Y por qué se contamina? ¿Por qué se intentó contaminar este asunto cuando normalmente los asuntos del G20 tienen que ver más con una cuestión económica, tiene que ver con una cuestión más financiera, porque de hecho ese es su legado? Pues la OTAN trataron de seguir llevando agua para su molino. Hoy hablamos justamente de esto en el canal de Tu Profe DRI, hablamos de la importancia del G20, de los resultados del G20, quién llega y quién se va más fortalecido y hasta dónde el G20 fue un catalizador para lo que sigue en este invierno. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque hoy, mis queridos alumnos digitales, tenemos una fiesta de conocimiento porque analizamos qué pasa con el G20. Sin más, comenzamos. Primero, a ver, ¿qué es el G20? G20 significa Grupo de los 20. El G20 es el principal foro intergubernamental, es decir, entre gobiernos que coordinan o que se coordinan económica y financieramente en términos o de un alcance internacional. Gravitan en temas de naturaleza económica, comercial y financiera, mucho menos política, pero en este particular G20 de Bali 2022 allá en Indonesia, los de la OTAN intentaron contaminar el tema, llevando incluso a Zelensky a dar una conferencia, ellos mismos reuniéndose de inmediato para poner atención a lo que sucedía, al invento que se utilizó Ucrania en Polonia y casi provocan una crisis diplomática a nivel internacional. En conjunto, los miembros del G20 representan casi el 90% del producto global. Repito, aunque solo son 20 economías de las casi 200 que tiene el planeta Tierra, estos 20, el grupo de los 20, representan casi 90% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial, 66%, el 80% del comercio internacional y más del 80% de las investigaciones globales en investigación científica y desarrollo tecnológico, más del 80%. De esta manera, pues, el G20 es un espacio único para hacer frente a los desafíos globales y también para impulsar la cooperación económica y, en menor medida, política más efectiva, con acciones concretas que supuestamente impactan en Estados miembros y en los demás actores internacionales. El G20 no es un organismo internacional, no se confundan. G20 no es la ONU, G20 no es la OEA, G20 no es la OTAN. G20 dispone de encuentros en ocasiones semestrales, en ocasiones anuales, no dispone de órganos, ni tampoco dispone de un consejo ejecutivo, ni de una secretaría permanente.
y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes para sus miembros. Es más bien un foro cuya presidencia es rotativa, dura un año y más que nada es una presidencia para que albergue la sede ese país en la siguiente edición. Que por cierto, en esta edición, el siguiente va a ser India. India va a ser el nuevo organizador y la India ya está pues con los preparativos para recibir a estos. Y cuando hablamos de Rusia, entonces, si la India es el organizador, India está del lado de Rusia, seguramente en el G20 de 2023. Ahí estará Vladimir Putin ya con un panorama más claro sobre lo que pase en este primer filtro invernal de finales de 2022. Y es que recuerden ustedes que el G20 empezó como un foro de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales únicamente y crearon la reunión de ministros de finanzas del G7 en 1999. También se intentó crear como un mecanismo para dialogar informalmente en un marco de sistema institucional de Bretton Woods para ampliar el diálogo en asuntos clave de política económica y financiera, que finalmente fue integrando a los diferentes países importantes en la medida que iban creciendo en términos económicos. Para iniciar el G20, en la primera reunión ministerial que hubo, esta se llevó a cabo en Berlín en 1999. Vayan tomando nota porque les voy a hacer examen. Los ministros de finanzas del G7 invitaron a contrapartes de un número de países sistemáticamente importantes de distintas regiones del mundo. Y bueno, finalmente participaron también en ella gente de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y el nacimiento formal del G20 se da finalmente en aquella reunión de líderes del G7 en la cumbre de Colonia en 1999, en donde se anuncia el interés por integrar a las 20 principales economías. La cumbre de líderes del G20 ha tenido lugar a partir del 2008 en Washington, en 2009 en Londres, en 2009 también se reunieron en Pittsburgh, en Estados Unidos, después en 2010 se reunieron en Toronto, Canadá, posteriormente en 2010 se volvieron a reunir en Seúl, Corea, 2011 se vieron las caras en Cannes, México fue sede también ya en el año 2012 en Los Cabos, en 2013 se movieron a San Petersburgo, en Rusia, qué tiempos aquellos. Luego, en 2014 se vieron en Brisbane, en Australia, luego en Antalya, en Turquía, en 2015, en Hangzhou, en China, 2016, en Hamburgo, Alemania, en 2017, y luego, después, se han estado rotando a distintos países hasta ahora que los volvimos a ver en Indonesia, en Bali. Quiero agradecerle a Denis Canepa Aguilar, que se suscribe como nuevo miembro patrocinador. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a las miles de personas que están desvelándose en el mejor club de los desvelados de las redes sociales, en el canal de Tu Profe DRI, en donde, bueno, sin duda alguna, si en algún momento hicimos efectivo eso de los desvelados, es en esta noche en donde estamos hablando, analizando los resultados del G20. Miren ustedes, nosotros decimos que China posiciona su liderazgo mundial en G20 porque China hizo lo que quiso. China exhibe la hipocresía de los países europeos que fueron a prácticamente mendigarle que interviniera en el caso de Rusia para que mediara. Hicieron los líderes ahí pues literal, algunas declaraciones, hubo encuentros bilaterales, ahí vemos a Biden con el premier de Indonesia, vemos también a Scholz, a Pedro Sánchez, a Macron. Hubo, en el caso de México, que ya sabemos que al presidente mexicano no le gusta salir a este tipo de eventos, mandó a su ministro del Exterior, a Marcelo Ebrard. Vimos a la India recibiendo la sede. Vimos también a Sergei Lavrov. Sergei Lavrov en este caso es en lugar de Vladimir Putin. En fin, fuimos viendo a distintos niveles cómo fueron apareciendo los líderes de estas 20 principales economías. En ese contexto, mis queridos alumnos digitales, vamos a ver. En la prensa occidental, voy a empezar por Reuters, ¿no? Se dieron
escritos, publicaciones como la siguiente. Dice, las reuniones de ministros del G20 a principios de este año terminaron sin declaraciones conjuntas debido a la oposición rusa en referencia a la guerra en Ucrania. Esta semana los líderes adoptaron una declaración deplorando la agresión de Rusia en Ucrania en los términos, entre comillas, más enérgicos y exigiendo su retirada incondicional. También reconocieron que si bien la mayoría de los miembros condenaron la guerra en Ucrania, hubo otros puntos de vista, con diferentes evaluaciones de la situación y de las sanciones. Los participantes dijeron que la declaración fue adoptada por unanimidad. El anfitrión de la cumbre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que todos habían mostrado flexibilidad. Entre comillas, cita textual, la mayoría de los miembros condenaron la guerra en Ucrania y destacaron que está causando un sufrimiento humano inmenso y exacerbando fragilidades existentes en la economía global, restringiendo el crecimiento, aumentando la inflación, interrumpiendo las cadenas de suministro, aumentando la inseguridad energética y alimentaria y elevando los riesgos para la estabilidad financiera. También denuncian cualquier amenaza de uso de armas nucleares, que era un reproche hacia Rusia, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien encabezó la delegación rusa en la cumbre en ausencia de Vladimir Putin, condenó la politización de la reunión, puesto que generalmente es una reunión que se lleva a cabo para hablar informalmente de finanzas, de economía y de comercio. La cumbre estuvo precedida por una reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos y de China, que es la primera vez que se reunían desde que Joe Biden asumió la presidencia. Aunque hubo pocos resultados tangibles, en general fue una reunión positiva después de que las relaciones entre las superpotencias cayeran a niveles casi históricos a principios de año, dice Reuters, digamos, agencia de noticias occidental. Ambas partes dijeron que si bien la reunión de 3 horas expuso importantes diferencias, especialmente sobre Taiwán, las restricciones comerciales y las transferencias de tecnología, los dos acordaron mantener abiertas las comunicaciones y evitar la confrontación. Quizás el resultado más concreto fue que el secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos planea visitar China a principios de año 2023 y lo publicaron y sería la visita del más alto nivel de Estados Unidos a China en más de 4 años. Recuérdese que con Donald Trump esto se hizo de lado. Las economías del G20, dice Reuters, acordaron en su declaración controlar cuidadosamente los aumentos de las tasas de interés para evitar efectos indirectos y advirtieron sobre una mayor volatilidad en los movimientos de las divisas, un cambio radical con respecto al enfoque del año pasado en reparar las cicatrices de la pandemia del COVID-19. La referencia a los efectos indirectos fue un guiño a las preocupaciones de las economías emergentes sobre el potencial de grandes salidas de capital si continúan los aumentos agresivos de las tasas de interés. Esto, sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos, que de un plumazo las elevan, dicen ellos, para controlar la inflación, pero le pegan en la torre a toda América Latina y al parecer a todas las regiones del mundo. Con la guerra de Ucrania, así como los paquetes de gastos masivos de la era de la pandemia a los que se culpa de impulsar la inflación al rojo vivo, los países del G20 dijeron que las medidas de estímulo fiscal deberían ser temporales y específicas, es decir, de tratar de cobrar menos impuestos a los grandes inversionistas. En cuanto a la deuda, expresaron su preocupación por el deterioro de la situación de algunos países de medianos ingresos y destacaron la importancia de que todos los acreedores compartan la carga, es decir, que quienes prestan le den márgenes más amplios y facilidades de pago a los que deben, sobre todo si son países de medianos ingresos. China, por ejemplo, ya ha perdonado la deuda externa de 15 o 14 países que le adeudan, es uno de los principales acreedores de África. En el plano de la seguridad alimentaria, los líderes prometieron tomar medidas coordinadas para abordar los desafíos de la seguridad alimentaria y aplauden la iniciativa de granos del Mar Negro, pero los grupos de la sociedad civil criticaron la ausencia de pasos concretos sobre el tema del hambre. Dicen que en el G20 solamente se han hecho patos. En lo tocante al cambio climático, Reuters destaca que los líderes del G20 han acordado continuar los esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados, lo que confirma que mantienen el objetivo de la temperatura de acuerdo con lo firmado allá en París en 2015, el Acuerdo de París sobre el cambio climático,
que por cierto, vio a Estados Unidos virar radicalmente. Estados Unidos se había opuesto al protocolo de Kioto y casualmente ahora aparece como uno de los principales preocupados por las cuestiones verdes. Eso podría impulsar las negociaciones en la cumbre climática COP27 de Naciones Unidas en Egipto, donde algunos negociadores, dice Reuters, temían que el G20 no respaldara el objetivo de 1.5 grados centígrados, lo que podría frustrar un acuerdo entre casi 200 países en las conversaciones de Naciones Unidas. Al margen de la cumbre, Estados Unidos y Japón y sus socios dijeron que movilizarían 20 mil millones de dólares de financiamiento público y privado para ayudar a Indonesia a cerrar centrales eléctricas de carbón y adelantar la fecha máxima de emisiones del sector 7 años hasta el año 2020, hasta el año 2030, es decir, parte de la Agenda 2030. En el caso de Estados Unidos y China, Biden y Xi Jinping acordaron reanudar la cooperación sobre el cambio climático porque Estados Unidos, que era uno de los países más antiecológicos, más antiambiente, más contaminadores del mundo, está exigiéndole a China que no continúe tan agresivamente con su proceso industrial por el cambio climático. Y China dice, pues ustedes ya contaminaron, ahora me toca contaminar a mí y no se metan con mi desarrollo industrial. En este caso, China vio cómo Xi Jinping apenas en su segunda visita al extranjero desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 sostuvo reuniones bilaterales con muchos aliados de Estados Unidos, entre ellos Francia, España, la mismísima Alemania, el mismísimo Estados Unidos. Le puso una regañada enfrente de todo el mundo a Justin Trudeau. Ya tenemos por aquí el video en el canal, por si gustan buscarlo. Hicimos el análisis, por supuesto, pero esto habla de la voluntad de acercamiento a China porque saben hacia dónde está virando, digamos, el dinamismo económico y comercial más importante en este momento. China, junto con la India y Arabia Saudita, son, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, los países que van a crecer de manera sostenida, mientras que los países europeos, América Latina y África, su crecimiento va a ser negativo o va a ser muy mediocre. En ese sentido, pues, ellos vieron hacia dónde gravitó, digamos, la fuerza comercial y se fueron acercando prácticamente al nuevo, digamos, a la nueva potencia semi-hegemonía emergente. Además de la reunión de Biden con Xi Jinping, el mandatario chino sostuvo conversaciones también con el primer ministro australiano Anthony Albanese, con el presidente de Corea del Sur, el Trump coreano Yoon Suk Yeol, y también con el primer ministro canadiense Trudeau y con Macron, a quien ya vimos, en el caso de Trudeau, le puso una regañada en público. Una reunión también con el ministro Rishi Sunak fue cancelada debido a problemas de programación. Xi Jinping tenía también programado reunirse, pero Rishi Sunak se metió a una reunión del G20 para ver quién había bombardeado Polonia y ya se le pasó porque chocaron las fechas. Cuando ya dijeron, pues fue Ucrania, bueno, pues si es Ucrania, los dos muertitos de Polonia ya pueden respirar tranquilos porque fueron daños colaterales de que Ucrania se estaba defendiendo. Y listo, pues ya dijo China, pues si es más urgente para Rishi Sunak eso, pues ya que se quede con sus amigos, que se quede con sus amigos del G20. Nosotros tenemos nuestra agenda y fue así como Xi Jinping reagendó su agenda con Fumio Kishida, el primer ministro de Japón. Cabe señalar que incluso, a pesar de que la mismísima OTAN recientemente puso a China como uno de sus principales objetivos de seguridad o de amenaza en este caso, pues ahora casualmente todos los mandatarios que asistieron a la cumbre estaban muy preocupados por acercarse a Xi Jinping. Pero miren, vamos a ver una de las maromas y una de las humillaciones públicas más legendarias de los últimos encuentros. Vamos a ver. Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate.
And that's not how the way the conversation was conducted. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on. You will have let's create the conditions first. Y ahí se va como cachorro temeroso, como cachorro, como niño regañado que sabe que la embarró. Y le dijeron, no señor, con usted ya no vamos ni a la esquina porque usted no nos cumplió. Si quiere colaborar con nosotros, primero vamos a crear las condiciones y después ya veremos. En el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que allá en Madrid, Pedro Sánchez se había envalentonado y había dicho, sí, China es la verdadera amenaza. Pues ahora, a la luz de lo que pudimos observar en Bali, hipócritamente, como casi todos los occidentales, Pedro Sánchez fue y literal se arrastró frente a Xi Jinping para que le concediera una reunión. Y vean lo que pone. Encuentro con el presidente Xi Jinping. China es socio clave para hacer frente a los desafíos globales y las crisis derivadas de la guerra en Ucrania. Es que, claro, ahora todo tiene que ver con Rusia, todo tiene que ver con Putin, todo tiene que ver con Ucrania. Y Pedro Sánchez, que es uno de los más furibundos odiadores de Putin, parece báltico. Dice, las crisis derivadas de la guerra en Ucrania. Seguimos trabajando en una relación basada en la cooperación y la confianza mutuas. Si ustedes me permiten un comentario, yo creo que Xi Jinping salió asqueado de todos estos, que primero lo tachan de la principal amenaza para el mundo y después dicen, China será clave para enfrentar los desafíos globales y las crisis derivadas de la guerra en Ucrania. O sea, una cosa verdaderamente hipócrita y desleznable. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Rusia? Bueno, pues resulta que el representante ruso en Naciones Unidas le da también una tremenda reflexión y dice, esos de Polonia y esos de Ucrania casi causan una guerra y parece que no hubiera sucedido nada. Vamos a escuchar. Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно. Вот, например, заявление господина Зеленского, цитирую, «Мы должны указать террористу на его место. Чем больше Россия чувствует безнаказанность, тем больше угроз будет для каждого, кто находится в зоне досягаемости российских ракет. Ракетный удар по территории НАТО – это российский ракетный удар против коллективной безопасности. Это крайне серьезная эскалация. Мы должны действовать». Конец цитаты. Далее он принес соболезнования Польше в связи с гибелью людей в результате российской ракетной атаки, указав при этом, цитирую, «Россия убивает везде, куда может дотянуться». Конец цитаты. Обращаю внимание коллег, подобные заявления делает человек, который не может не обладать информацией о том, что на территорию Польши залетели именно украинские ракеты, выпущенные системой ПВО. А значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущую войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной. Dice, Zelensky nos mintió en la cara, les mintió a ustedes, casi provoca una guerra, y ustedes ¿cómo lo premian? Diciendo, sí, sabemos que fueron ucranianos estos misiles, de todas formas estamos con Ucrania y de todas formas la culpa la tiene Rusia. Ya hicimos una reflexión al respecto, pero bueno, estamos analizando quién sale más fortalecido y quién sale
perdiendo tema del G20. Miren, ahora ya vimos a Reuters, fuente occidental. Ahora veamos cómo la parte rusa menciona justamente su análisis de quiénes salen ganando con esto y quiénes salen perdiendo. Vamos a escuchar. Actualmente, la relación China-Estados Unidos se encuentra en tal situación que a todos nosotros nos preocupa mucho, porque no redunda en los intereses fundamentales de ambos países y pueblos y no es lo que la comunidad internacional espera de nosotros. Como líderes de nuestras dos naciones, compartimos la responsabilidad, en mi opinión, de demostrar que China y Estados Unidos podemos gestionar nuestras diferencias, evitar que la competencia se convierta en algo cercano a un conflicto y encontrar formas de trabajar juntos en cuestiones globales urgentes que requieren nuestra cooperación mutua. Bueno, a falta de la asistencia del presidente ruso Vladimir Putin, esta era sin duda la foto, la que tengo atrás, el momento más buscado, Xi Jinping y Biden, frente a frente. Ambos se conocen a la perfección. De hecho, cuando eran vicepresidentes de sus respectivos países, su relación era bastante fluida, muchas llamadas telefónicas, pero ahora la situación es muy distinta y ellos también. Se dice que ambos llegaban fortalecidos, uno por su partido y otro por las elecciones de medio término, pero encima de la mesa, dejando de lado las palabras que acaban de escuchar, esas palabras tan cordiales, pues existe una rivalidad manifiesta que Estados Unidos dice no querer alimentar, sino que pese a las discrepancias, aboga porque ambos países deben incluso llegar a colaborar. Y me pregunto de qué manera lo quiere o lo requiere el señor Biden cuando se conocen los planes de Estados Unidos y de su brazo militar de la OTAN en la zona de Asia-Pacífico, por ejemplo. Si es claro y notorio, y además lo ha declarado varias veces, hasta 3, el presidente Biden, que Washington se ha posicionado militarmente al lado de Taiwán en el caso, highly likely, de haber una agresión, aunque Xi Jinping ya le ha dejado claro que esa es una línea roja que no se puede traspasar. ¿Y cómo va a poder pasar por alto una de sus puntas de lanza? Esa de los derechos humanos, y por la que la mal llamada comunidad internacional, jaleada por Estados Unidos, quiere utilizar para arrinconar el desarrollo de China con sanciones. Por no hablar, hay que decirlo, de la postura de Pekín respecto a la guerra de Ucrania, de la que no se ha postulado, no ha balanceado a ninguna parte, pero que sí que ha conllevado a un alineamiento mayor entre el país asiático y Rusia en esferas como la monetaria, la comercial o la financiera. Tuvimos una conversación abierta y sincera sobre nuestras intenciones y prioridades. Ha quedado claro que defenderemos los intereses y valores estadounidenses. Promoveremos los derechos humanos universales, defenderemos el orden internacional y trabajaremos codo con nuestros aliados y socios. Vamos a competir vigorosamente, pero no busco el conflicto, busco gestionar esta competencia de forma responsable. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, como se suele decir en España, veremos. Además de ese esperado encuentro entre Biden y Xi Jinping, el encuentro en Bali tenía como telón de fondo, repito, la guerra de Ucrania, ¿no? El conflicto. De hecho, Zelensky intervino en un mensaje grabado de unos 20 minutos, mientras que los representantes que estaban invitados solo tenían 3. Bueno, pues bajo esa atmósfera se ha intentado llevar a Moscú a un rincón, a aislar a Rusia de esa comunidad internacional hasta el punto de que Kiev pedía su expulsión de este G20, algo que no solo Rusia, sino también China pues han rechazado de plano, ¿no? Porque esta era la gran premisa que llevaban las fuerzas occidentales, sobre todo la Unión Europea. Dejar a Rusia fuera de juego, pero parece que no se quieren dar cuenta que Moscú cada vez es más una postura, es una potencia, digámoslo así, es una postura alternativa en este mundo y que Rusia y, por supuesto, China tienen mucho que decir en el futuro, porque ese conflicto en Ucrania ha marcado diferencias, rencillas, egoísmos y además ha profundizado la brecha entre las principales economías del G7, incluido Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y lo que se califica en la actualidad como el sur global. Pero hay que insistir en que esta salida del conflicto poco o nada tiene que ver con muchos de los asistentes a esta cumbre, aunque se quiera inmiscuirlos, mezclarlos en él, incluso en la redacción de ese memorándum final. Nuestros colegas occidentales han intentado por todos los medios politizar esta declaración y forzar una fórmula que supusiera la condena de las acciones de Rusia en nombre de todo el G20, es decir, incluyendo a la propia Rusia. Nosotros insistimos en que si realmente tienen tantas ganas de tocar este tema, aunque no tiene nada que ver con el orden del día y las competencias del G20, debemos actuar honestamente, haciendo constar las discrepancias que hay acerca del tema. Bueno, me van a llamar escéptico, incrédulo, fatalista, todo lo que quieran, pero es que creo que estas reuniones lo único que han intentado hacer es ganar tiempo, porque en realidad yo no he visto
más que un protocolo en esa reunión, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, palabras de cara a la galería respecto a problemas que hay encima de la mesa y que preocupan a todo el mundo, y que en esta ocasión esa fortaleza que se quería exhibir por parte de Occidente no ha sido tal, porque ni siquiera entre ellos existe un acuerdo sincero de lo que creen que se debe hacer y lo que hacen. Y el ejemplo para demostrarlo es el caso de que atañe a Rusia, algo que refleja muy bien esta escisión que existe incluso dentro de la Unión Europea, un bloque que de cara a la galería, como les digo, no quiere diálogo con Moscú. El señor Charles Michel afirmó que no iba a reunirse con Lavrov, pero por otra parte tiene a líderes como Macron o Scholz que sí que desean conversar con el Kremlin, con Rusia, bien por intereses particulares, bien porque ya quieren una solución a esta crisis con Ucrania que les está afectando directamente. Como ya he comentado, hoy he tenido una breve conversación con el presidente Macron, quien ha confirmado su voluntad de continuar los contactos con el presidente Putin con el fin de buscar acuerdos que permitan normalizar toda esta situación, como él lo ha expresado. Bueno, muchos han sido los temas que se han tratado en esta cumbre del G20. Pueden dejar sus comentarios, sus opiniones en nuestro canal. Pues ahí tienen ustedes, mis queridos alumnos digitales, todavía. Por un lado, le meten dinero al tema de Ucrania, le mandan armas a Ucrania, entrenan militares en Ucrania, están en los diferentes foros impulsando soluciones y resoluciones que afectan directamente a Rusia, con más de un montón de sanciones y contaminando foros que nada tendrían que ver con política, pero dicen, queremos abrirnos al diálogo con Rusia, porque saben que no le están haciendo ni cosquillas, y que meterse con Rusia no es como meterse contra Cuba o contra Venezuela, con todo respeto. Les está saliendo el tiro por la culata y entonces quieren normalizar relaciones porque dicen, bueno, ya queremos estar en paz, en buenos términos, vamos a ver cómo cede Rusia en algo. Y dice Sergei Lavrov, bueno, pues entonces vamos a hacer las evaluaciones permanentes porque ya no les creemos en Occidente cuando hablan de paz. Quiero agradecerle a Mr. CJM08. Muchas gracias por el apoyo constante que nos hace llegar. Dice, buenos días, profe. ¿Por qué les cuesta tanto a Occidente la autocrítica? Es un tema de egos. Es como está construida la estructura social. El ego por delante, mi querido Mr. CJM. Dice, un saludo y mucha fuerza para seguir un lineamiento crítico siguiendo la línea de la verdad lo más cercanamente posible. Así es, porque también hay que recordar que desde lo físico somos muy pequeños y desde el tiempo somos muy pequeños en tiempo y espacio, vaya, para poderlo saber todo, pero al menos desde nuestra posición podemos, con la mayor honestidad posible, hacer los análisis y contrastar, como ahorita, vemos un análisis de Reuters occidental, vemos un análisis de RT, más en el lado ruso, y la gente misma puede ir sacando sus propias conclusiones. Por acá nos dice mi querida Jessie Nieves, cierto, pero no se quieren ver débiles y siguen con su ceguera, sin duda alguna. Por acá dice también José Antonio Valero, Europa realmente tiene una historia diferente a Estados Unidos. El problema es que al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llenó las instituciones europeas de políticos a sus servicios y vaya que les ha cobrado caro a Estados Unidos a los europillos. Por acá también nos dice Nilton Evangelista Cóndor, dice, Sleepy va a defender los derechos mundiales, pero es tan fuera de este mundo que nos cree que somos crédulos al mango. Es delirante. También Matías Smith comenta en Facebook. Saludos a la gente que nos está viendo a través de Facebook, en vivo y en repetición. Muchas gracias. Matías Smith dice, a Estados Unidos y China le conviene la guerra Rusia-Ucrania. Son los dos grandes ganadores de la asfixia Rusia, que intenta sobrevivir vendiendo materiales primos a precios de gallina enferma. Y bueno, ¿qué decir del empobrecimiento sistemático de los pueblos europeos? Y de hecho creo que le están pasando peor los europeos o la van a pasar peor que Rusia mismo. Martín Adolfo dice, Biden y los señores de la guerra pensaron que podrían crear varios frentes de conflictos bélicos, pero se dieron cuenta que el conflicto en Ucrania y Rusia no es un paseo de fin de semana, ¿no? Sobre todo porque se metieron pues con el otro significativo, con la potencia nuclear, con la potencia de los hidrocarburos, que tenía una fuerte interconexión comercial con medio Europa.
Lou Vanderbilt dicen que Rusia prepara sus refugios nucleares. Me parece que eso está un poquillo fuera de lugar porque ya desescalaron tanto una parte como la otra, justamente para que no se creara una tensión innecesaria. Por acá dice Carlos Vargas, ¿alguna vez han dicho cuáles son esos dichosos valores americanos y europeos? Saludos, profes. Pues dicen que la democracy, social justice, free trade, human rights, ya saben, el cuento de los derechos humanos, la democracia, la justicia social, la libertad de comercio, estas cosas que luego nos imponen, pero que no cumplen en sus propios, pues en sus propios términos. Por acá también comenta nos dice Lucía Isabel Dueñas, libre competencia sin trampas para acaparar mercado, aprovechando los recursos naturales y materias primas, así como manufacturas apoyadas con la ciencia y la tecnología, leyes de cada país, sin rivalidades. Es un cuento, ¿no? Lo que plantea Joe Biden, porque son los primeros que empiezan a meter el pie cuando ya no pueden en buena elite. Por acá, Ámbar Naroa nos dice, tanto ego y soberbia de los europeos es una manifestación de ignorancia y debilidad. Quien realmente es fuerte y valioso no necesita esas actitudes, pues sabe lo que es. Por acá también nos dice Roberto Van Braven, lavado cerebral con mentiras, propaganda pseudonacionalista. Los han hecho creer que tendrán progreso siendo europeos y que odien su pasado soviético. Así fue como los convencieron de hacer los referendos de la separación de Rusia al caer la URSS, debilitar a Rusia balcanizándola lo máximo posible. Fue obviamente plan de Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN. Y por acá nos dice Cristina García, profe, eres mi maestro de rey consentido, el mejor trato de no fallar a las clases todas las veces que puedo. Pues muchas gracias. Dice por acá Piquina Roca, lo contrario, no me gustó, no informas nada. Mi querida Piquina, ha tenido usted una andanada de información que si no pescó nada, pues no es culpa mía, es quizá culpa de usted que no puso atención o que no le interesa simplemente la información que acá dimos. Así que Piquina, póngase pilas para que tome nota de lo que vamos platicando, porque hoy fue así como muy intensivo, mucha información, pero dice Piquina, no informas nada, pues ¿qué información? A ver, hablamos del G20, hablamos de las posturas de Estados Unidos, de Rusia, de China, de la India, que va a ser la nueva sede, hablamos incluso del resultado del G20, pero Piquina dice, no enseñan nada. En fin, miren, la reflexión. Entonces, el G20 exactamente no es un foro con órganos permanentes. Sin embargo, sí es un foro anual que le permite al país que va a recibir la sede influir en la agenda y que de paso haya cooperación para ellos. El nuevo país sede de 2023 va a ser la India y el presidente Narendra Modi de la India sí está muy orgulloso y está muy complacido porque va a tener capacidad la India para mostrarse como lo mostró ahora Indonesia y para influir en la agenda. Y cabe señalar que del gran documento que presume la OTAN que sacó en Bali, en Indonesia, cabe mencionar que, ojo, tuvieron que suavizarlo para que la China y la India pudieran aceptarlo, porque pusieron condiciones de justamente no satanizar a Rusia. Y a esa postura se unió también Turquía. Así que cuando dicen que solo está Rusia, que solo está Putin, realmente, si tienes a la India y a China de tu lado, y al Asia Central, y a Turquía, pues solo, más Arabia Saudita, lo que se dice solo, tampoco es que van a estar. Pues mis queridos alumnos digitales, ahí tienen ustedes lo que fue el resultado del G20 allá en Bali, en Indonesia, y
sus resultados. Si esta sesión fue de su agrado, les pido que nos apoyen con su poderoso like, que nos ayuden a compartir la transmisión y que se suscriban a los canales de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Si ya están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. De por sí a veces YouTube no lo hace, pero es mejor siempre tener las notificaciones activadas para que YouTube nos avise. También estamos en Telegram, en Facebook, a donde saludo con muchísimo gusto a las miles de personas que nos están viendo en Facebook, y también en Instagram y en Twitter. Nada más vayan haciéndole clic, 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 clic y vayan suscribiéndose o siguiéndonos en las redes sociales. Si gustan patrocinar este canal educativo, también les dejamos nuestro link en PayPal. Nada más hacen clic y solito les va llevando la ruta para que puedan apoyar a este espacio educativo quien tenga voluntad y posibilidad, o nuestros datos bancarios. Por su atención, gracias, mis queridos desvelados. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales, el canal de Tu Profe DRI. Muy buenas noches, gracias.